Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy David y siguiendo esta línea de vídeos que estoy creando en la que voy explicando cada uno de los conceptos básicos de fotografía, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a explicar qué es la velocidad de obturación y cómo gestionarla o cómo aplicarla a la hora de tomar nuestras fotografías. Así que si os interesa la fotografía y si estáis aprendiendo, creo que este vídeo os puede resultar muy útil, así que quedaros por aquí porque os lo explico después de la intro. ¿Otra vez con el tema? Que no hay intro. Bueno, pues ahora ya, fuera coñas, vamos a ver qué es esto de la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es uno de los tres parámetros que conforma el famoso triángulo de la exposición. Es decir, es uno de los parámetros que afecta de lleno a la exposición, a la cantidad de luz que entra en nuestra cámara. Si no tenéis muy claro qué es esto de la exposición, bueno, pues hacérmelo saber con algún comentario o algo así, e intentaré próximamente subir algún vídeo sobre este tema. La velocidad de obturación no es otra cosa que el tiempo que el sensor de nuestra cámara permanece expuesto a la luz mientras estamos tomando esa fotografía. Es decir, es el tiempo que nuestra cámara tarda en tomar la foto. Todas las cámaras disponen de un dispositivo llamado obturador. Este obturador no es más que una especie de cortinilla o compuerta que está delante del sensor de nuestra cámara, de modo que cuando pulsamos el disparador de la cámara, esta especie de cortinilla, esta especie de compuerta se abre, permite que la luz entre y después vuelve a cerrarse. Cuando estamos realizando una fotografía de una escena en la que tenemos muy poca luz, un lugar que es un poco oscuro, el sensor permanecerá más tiempo abierto. En cambio, cuando estamos realizando una fotografía de un lugar muy bien iluminado en el que tenemos mucha luz ambiente, el sensor permanecerá mucho menos tiempo abierto. Así que, como veis, cuando hablamos de velocidad de obturación realmente estamos hablando de tiempo, del tiempo necesario que toma nuestra cámara para crear esa fotografía. Este tiempo se mide en segundos y puede ir desde varios segundos en el caso de la fotografía de larga exposición hasta milésimas de segundo en el caso de la fotografía de alta velocidad. Por aquí abajo os muestro la escala real de valores de velocidad de obturación usados en fotografía. Como veis, cuando hablamos de valores superiores a un segundo o a partir de un segundo, este valor lo expresamos de forma numérica normal, es decir, hablamos de 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, etc. En cambio, cuando este valor es inferior a 1 segundo, se expresa en forma de fracción. Es decir, que cuando hablamos de medio segundo, por ejemplo, se indica como 1 partido por 2. Cuando hablamos de 1/10 de segundo, pues se expresa en 1 partido por 10 y así sucesivamente. 1 partido 100, 1 partido 200, 1 partido 500, etc. Como veis también en esta escala de velocidades, cuando pasamos de un valor al inmediatamente superior, lo que estamos haciendo es reducir el tiempo justamente a la mitad. De igual modo, cuando pasamos de un valor al inmediatamente inferior, lo que estamos haciendo es alargar ese tiempo justo el doble. Estamos multiplicando ese tiempo por 2. Esto es lo que se conoce en fotografía como pasos de luz. Es decir, cuando pasamos de un valor al inmediatamente superior, lo que estamos haciendo es disminuir un paso la luz, es decir, estamos reduciendo un paso la exposición. De igual modo también cuando hacemos lo contrario, es decir, pasamos a un valor inmediatamente inferior, lo que estamos haciendo es añadir un paso de luz a nuestra exposición. Si os fijáis en vuestras cámaras y jugáis un poco con la velocidad, trasteáis un poco esos parámetros, vais a ver que tenemos pasos intermedios aparte de los que yo os muestro aquí. Esos pasos intermedios, cada incremento de esos pasos corresponden a 1/3 de paso. De manera que cada clic en nuestra cámara realmente lo que estamos haciendo es añadir 1/3 de paso. Es decir que para ganar un paso de luz tendríamos que hacer un clic, 2 clics y al tercer clic sería ese paso de luz. Aquí os muestro ahora la escala de valores que seguramente vais a encontrar en vuestra cámara, en la que os señalo lo que serían realmente los pasos reales de luz remarcados en color naranja y entre medio podéis ver esos pasos intermedios que os comento. Antiguamente, cuando empezó esto de la fotografía, las cámaras solo contaban con la escala real de valores de obturación. Es decir, que cuando tú tomabas una fotografía, si veías que te quedaba un poco oscura y utilizabas la siguiente velocidad de obturación, quizá te quedaría demasiado clara. De manera que, al final tenías que elegir entre si preferías la fotografía más oscura o la fotografía más clara. Actualmente, como os acabo de comentar, nuestras cámaras mucho más modernas cuentan con esos incrementos de paso de 1/3, con lo cual podemos ser mucho más precisos
a la hora de exponer. Para que entendáis un poco mejor todo esto que os estoy contando, vamos a ver en la cámara, en el propio menú de la cámara, cómo se ve esto de los valores de obturación y los pasos de luz que os acabo de comentar. Vamos a ello. Para este ejemplo tenemos seleccionado los valores de exposición que veis ahora mismo en cámara, que veis ahora mismo en pantalla. Velocidad de obturación 1/30, abertura de diafragma f4 e ISO 400. Y como vemos, con estos valores de exposición, si pulsamos el disparador, el exposímetro de la cámara nos marca 0. Eso quiere decir que estamos en la exposición correcta, que no estamos ni sobreexpuestos ni subexpuestos. Si ahora bajamos un paso la velocidad de obturación, es decir, pasamos de 1.30 a 1.15, justo a la mitad, alargamos el doble ese tiempo de exposición, vemos que el exposímetro ahora nos marca +1, es decir, que está entrando un paso más de luz. Volvemos a seleccionar la velocidad de obturación inicial, 1.30, y vemos que el exposímetro nos vuelve a marcar 0. Si ahora aumentamos la velocidad de obturación hasta 1.60, es decir, el doble que lo anterior, estamos disminuyendo ese tiempo de exposición justo a la mitad, lo que estamos haciendo es reducir un paso la entrada de luz, y así nos lo marca el exposímetro. Bien, pues ahora vamos a ver con algunos ejemplos cómo afecta esto de la velocidad de obturación a nuestras fotografías. Imaginad que queremos hacer una fotografía de estas viñas en un día de viento como el que hace hoy, en el que vemos que las ramas y las hojas de estas plantas no paran de moverse por culpa del viento. Entonces, si realizamos una primera fotografía seleccionando una velocidad de obturación adecuada, es decir, una velocidad de obturación relativamente alta, pues vemos que la fotografía que obtenemos es correcta. No es una gran fotografía, por supuesto, pero para el ejemplo nos sirve. Vemos que todo está correcto. En cambio, si seleccionamos una velocidad de obturación baja, este sería el resultado. Vemos que ahora no tenemos definición ni en las ramas ni en las hojas, ya que esa velocidad de obturación no ha sido capaz de capturar o de congelar, mejor dicho, el movimiento de estas ramas. Pasamos ahora a este segundo ejemplo, en el que me he realizado una foto a mí mismo dando un salto. Entonces, en esta primera fotografía he seleccionado una velocidad alta, una velocidad de obturación de 1/2000, y como vemos he conseguido congelar ese movimiento. Si ampliamos, vemos que la foto está perfectamente nítida. Ahora he realizado una segunda fotografía, pero esta vez bajando la velocidad de obturación hasta 1.80. Si volvemos a ampliar, vemos que en cambio ahora ya la cámara no ha sido capaz de congelar, de captar ese movimiento, ¿no? Vemos como yo aparezco ligeramente difuminado, y en cambio el fondo, como al ser estático, al no moverse absolutamente nada, sigue apareciendo nítido. Finalmente me he hecho una tercera fotografía, pero esta vez bajando la velocidad hasta 1/10. Y como vemos, podemos ver ahora que todavía ese movimiento queda mucho más plasmado. Vamos a ampliar para que veáis, y este es el resultado. Yo aparezco completamente en forma de estela. Pues como acabamos de ver, el hecho de seleccionar una velocidad de obturación demasiado baja puede arruinar nuestras fotografías. Pero pensad que esto no siempre es así, también podemos a veces utilizarlo a nuestro favor. Voy a enseñaros ahora unos ejemplos de fotografías tomadas con unas velocidades de obturación muy lentas, en las que podemos conseguir unos efectos muy chulos, muy llamativos, y utilizar esos elementos que aparecen borrados y difuminados en la imagen como un valor añadido hacia nuestras fotografías. Os lo enseño. En este ejemplo lo que he hecho es tomar varias fotografías idénticas con la cámara montada en el trípode para que no se mueva, y lo único que he hecho es ir variando la velocidad de obturación. Esta primera fotografía la he tomado a la velocidad de obturación que os indico, 1.400, y con esta velocidad de obturación vemos que hemos sido capaces de congelar todo el movimiento del agua, todo el movimiento de las olas. Aquí os enseño la segunda fotografía que he realizado, en la que he bajado la velocidad de obturación hasta 1.40, y vemos en el agua que ya empieza a cambiar la textura. El agua empieza a parecer mucho más blanda, empieza a faltarle nitidez. Después he realizado esta tercera fotografía bajando la velocidad de obturación hasta 1/4 de segundo. Y aquí sí que podemos apreciar mucho más cómo somos capaces de reflejar ese movimiento de las olas del mar en el agua. Y para acabar, he realizado esta última fotografía bajando la velocidad de obturación hasta 5 segundos.
Bueno, y aquí ya podéis ver cómo el agua queda completamente difuminada, parece una especie de neblina, y ese es el resultado de utilizar velocidades de obturación muy lentas y jugar con el movimiento de las olas del mar. Y por cierto, si os estáis preguntando cómo hacemos para conseguir bajar o reducir tanto la velocidad de obturación a pesar de estar a plena luz de sol, pues la respuesta es muy fácil, mediante el uso de filtros de densidad neutra. Más oscuro, más claro. Más oscuro, más claro. Si no sabéis qué son los filtros de densidad neutra, bueno, pues si queréis dejármelo en algún comentario. Intentaré subir algún vídeo explicando qué son los filtros de densidad neutra, porque como veréis es algo súper útil y muy necesario en fotografía. Pues como acabamos de ver, la velocidad de obturación es algo muy a tener en cuenta porque, bueno, como veis, puede afectar mucho al resultado final de nuestras fotografías. Así que cuando estemos realizando fotografías en lugares o en momentos del día en los que tenemos muy poca luz ambiente, tenéis que pensar que nos vamos a ver obligados a utilizar velocidades de obturación lentas. Eso quiere decir que nuestra cámara es necesario que esté lo más estable posible. Es el momento de utilizar el trípode, es decir, colocar la cámara sobre el trípode para que esté lo más estable posible y la foto no salga nada movida, no salga nada trepidada. Tenéis que saber que este es un error muy común. Muchas veces cuando tomamos fotografías en momentos de escasa luz o en lugares de escasa luz y las tomamos muchas veces a pulso, nuestras fotografías siempre acaban un poco trepidadas. Aunque nos parezca en la pantalla de la cámara que nuestra fotografía está correcta, después cuando llegamos a casa y la visualizamos en el ordenador, vemos a veces que tienen una falta de nitidez y muchas veces el problema acaba siendo este. Utilizar velocidades de obturación demasiado lentas y disparar a pulso. Pues ya llegados a este punto, creo y espero que os haya quedado claro el concepto de velocidad de obturación, que hayáis comprendido, que hayáis visto cómo afecta ese parámetro al resultado final de nuestras fotografías. Así que ya para acabar simplemente os voy a enseñar algunas fotografías en las que he utilizado velocidades de obturación muy diferentes para que, bueno, os sirvan un poco como ejemplo. Vamos a ello. Pues ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, la velocidad de obturación es algo muy importante que afecta muchísimo al resultado final de nuestras fotografías y que si aprendemos a controlarla y aprendemos a manejarla y con un poquito de imaginación y creatividad podemos conseguir resultados muy diferentes y muy distintos en nuestras fotografías. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil y bueno, ya sabéis cómo funciona el estudio de YouTube. Si os ha gustado el vídeo, pues dejadme un like, hacérmelo saber en los comentarios, suscribiros al canal, en fin, todo eso. Lo dicho, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os resulte útil y nos vemos en los siguientes. ¡Hasta luego!